lo que Jesús hizo hace más de 2000 años atrás. Él resucitó y ese fue el día que lo cambió todo. ¿Ok? Él resucitó y ese fue el día que lo cambió todo. Y algunos de ustedes ya están captando que en este mensaje lo vamos a hacer juntos, porque ese fue el día que Él resucitó y ese fue el día que lo cambió. Y por última vez lo vamos a hacer con una fuerza increíble, como si hubiéramos 600 personas aquí. Ese fue el día que lo cambió. Y yo creo que ese día puede ocurrir en tu corazón también. Porque lo importante hoy no solo es reconocer que esto sucedió hace 2000 años atrás, sino la pregunta es si Jesús ha resucitado las cosas que han muerto dentro de ti, las cosas que han muerto dentro de mí. Si esto ha pasado a ser algo personal. Porque si ustedes me preguntan a mí hoy, Jonathan, ¿cómo está tu vida? Y yo les contestaría, no como pastor, no como líder, como hijo de Dios, como ser humano que soy. Yo les diría que yo estoy vivo. Y yo haría así con mi mano, yo estoy vivo. Yo me siento vivo, tan vivo que ayer estaba en casa fregando y me puse una canción épica de esas que me encanta escuchar para inspirarme. Y yo fregaba como si aquello fuera un acto de vida. Y eso es un milagro, ¿ok? Eso no pasa constantemente. Y la razón por la que yo estaba ahí es porque mi esposa Cristina y yo fuimos con algunos líderes de Mar Azul a un retiro. Y en este retiro nos enseñaron y nos motivaron a encontrar las cosas que nos llenaban de vida. Aquellas que nos llenan y aquellas que nos vacían. Y salimos de allí y yo le pregunto a Cristina, Cristina, ¿qué cosas te vacían? Y ella me dijo, te lo voy a decir bien fácil, rapidito. A mí me vacía fregar. O sea, a mí me vacía, me drena fregar. Y yo dije, no te preocupes, yo voy a orar por eso. Yo voy a orar. Yo voy a orar para que Dios resucite en ti el deseo de fregar. Y me puse a orar, Señor, resucita el deseo de fregar de Cristina. ¿Y sabe lo que el Señor me dijo? Me dijo, sí, lo voy a hacer, porque lo voy a hacer mientras tú friegas por ella. Mientras tú friegas, yo voy a resucitar en ella. Y yo dije, Señor, yo voy a obedecerte. Así que me puse la música, mira, y empecé a fregar y yo me sentía vivo. Hay algunos de ustedes que ya recibieron el mensaje que Dios quería darle en la noche de hoy. Algunos de ustedes ya pueden irse, porque ya con eso se van llenos. ¿Cuántas mujeres están de acuerdo? ¿Cuántas esposas aquí? ¿Cuántos hombres también están de acuerdo? Puede ser que eso sea, usted sea el que friegue en la casa y que necesite ayuda. Así que yo creo en eso. Yo creo en el hombre que friega, la mujer que friega. Esto es para todo el mundo. Pero hay cosas que han muerto en nosotros. Y yo hoy puedo decir que estoy vivo en mi vida, en mi ministerio, en mi familia. Sin embargo, hay momentos en mi vida en los que no fue así. Momentos en mi vida donde todo lo que Dios había prometido había muerto dentro de mí. Y quizás tú te encuentras ahí hoy. Y esa fue la forma en la que llegaste aquí. Y yo he orado para que a través de este mensaje Dios resucite las cosas que han muerto dentro de ti. Y vamos a darle una visita al capítulo 20 de Juan. Y vamos a echarle un vistazo. Y obviamente ustedes van a estar aquí conmigo, van a escucharlo. Este es el tercer mensaje del día y desde Semana Santa no tengo mucha pepa de voz, pero Dios va a resucitar a mitad del mensaje esta voz. Y ustedes, si se me va, ustedes predican conmigo. Así que tienen que decir hoy más que nunca como yeah, amen, ajá, I'm with you, o hashtag I'm here, whatever, lo que ustedes quieran. Pero de alguna forma tenemos que hacer esto juntos para atravesar este proceso. Miren, en Juan 20, el verso del 1 al 8 es un relato familiar, pero hoy lo vamos a observar, luego lo vamos a examinar y luego he orado para que el Espíritu Santo nos lleve a comprender, porque de eso se trata cuando escuchamos la palabra del Señor. No solo que la observemos y que la examinamos, sino que la comprendamos. Que salgamos de aquí diciendo, ok, Señor, entiendo
lo que tú querías hablarme a mi vida hoy. Así que vamos a leer el verso 1, una historia familiar, observamos, luego examinamos. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Y vio quitada, esa palabra vio es importante. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Estaba agitada porque ella vino corriendo. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos. Esto es una historia de maratonistas. Esto es una historia de corredores. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y esto es interesante, tengo que hacer una pausa porque hemos escuchado María Magdalena es una mujer. Esta es la mañana de la resurrección y encontramos que de quien Juan nos habla es de una mujer, lo que quiere decir que la mujer siempre formó un papel protagónico en el mensaje y ministerio de Jesús. Lo que quiere decir que Dios cuenta, siempre ha contado y cuenta con las mujeres. Hay algunas que, tengo algunos testigos aquí de que eso es cierto. Entonces encontramos en el relato a Simón. María aparentemente era corredora. Pedro, este Simón Pedro, era corredor. Y el otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, este es el mismo que escribe el Evangelio, llamado Juan, que él habla de él mismo en tercera persona. Y él está hablando y nos quiere dejar saber que él tiene una relación bien chévere. Él quiere dejarnos saber que él era el favorito, el más que amaba a Jesús. Y él habla del mismo en tercera persona. Al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, estaba allí también. En el verso 4, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Gracias, Juan, por tu humildad. Gracias por dejarnos saber. Juan quería que todos nosotros supiéramos que de los 12 discípulos, él era el más rápido, ¿ok? Pero yo creo que hay algo más detrás de esa razón por la que él corre tan rápido. Y dice el verso 5 que bajándose a mirar, vio, miren la palabra otra vez, los lienzos puestos allí, pero no entró. Qué curioso que llega primero, llega corriendo, ve que la piedra ha sido movida, pero no entra. Quiere entrar, pero no entra. Luego llegó Simón Pedro tras él. De milagro no nos dijo cuántos minutos y segundos llegó detrás. Y entró en el sepulcro y vio, miren la palabra nuevamente, los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y en ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Ay, y vio y creyó. Dile al que está a tu lado, vio y creyó. Dile, vio y creyó. Vamos a continuar observando. El contexto de este relato es la mañana del domingo. Este es el domingo luego del viernes, luego de la cruz. Los discípulos tenían que estar completamente devastados. Estaban devastados y confundidos por la pérdida que habían tenido. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado la pérdida de un ser querido. Es un dolor profundo, es un vacío que casi nadie puede explicar hasta que haya pasado por ese proceso. Yo lo sé porque hace un año atrás, para este tiempo, mi padre murió. Y yo sé lo que es la pérdida y cómo se siente adentro. En el caso de los discípulos era aún más difícil porque ellos estuvieron 3 años con Jesús y ellos vieron a Jesús hacer milagros. Ellos lo vieron lleno de poder, en sus demostraciones de poder. Ellos lo vieron caminando sobre el mar. Ellos lo vieron multiplicando comida. Ellos lo vieron
libertando personas que habían sido oprimidas por el mismo enemigo. Ellos lo vieron resucitando el hijo de una viuda en medio de un proceso de funeral. Él intervino y resucitó al muchacho. La funeraria estaba molesta. Ellos lo vieron cuando él llega a la tumba en la que Lázaro, su amigo, había muerto. Pero él llegó para los ojos de todo el mundo tarde. ¿Cuánto? 4 días después. Y este milagro es mayor. Todos son mayores, pero 4 días después, Jesús se para frente a aquella tumba y le dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale con venda y todo, para afuera. Y todo el mundo ve este milagro. Y este es el milagro que más enciende los poderes políticos de aquel momento. Y empiezan a reunirse aún los bandos que no se llevaban. Tenemos que hacer algo con este Jesús porque se va a quedar con el mambo aquí y Roma va a venir y esto es un desastre. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a matar a Jesús. Ellos vieron el poder de Dios manifestado en la vida de Jesús, pero el viernes no lo vieron. El viernes ellos vieron a Jesús lacerado. El viernes ellos vieron sus espaldas y no podían creer que era posible ver huesos. El viernes ellos observaron un cuerpo desfigurado, una corona de espinas que había hinchado completamente su faz, al punto de que Isaías dice que él era irreconocible, estaba desfigurado. Él fue desfigurado por nosotros. El viernes ellos lo observan en una cruz y ellos no pueden entender por qué el líder que ellos consideraban que era de Dios, pero que todavía no habían entendido completamente lo que hoy nosotros sabemos, porque todavía el día que lo cambió no había sucedido. Ellos no podían entender cómo era posible, pero Jesús se lo había dicho. Caminando 3 años con ellos, en varias ocasiones Él se detuvo y les dijo: muchachos, lo que nosotros estamos haciendo aquí termina de esta forma. Un día me van a arrestar y me van a crucificar. Y no solamente eso, no se preocupen porque al tercer día voy a resucitar. Y ellos lo escucharon, pero no le prestaron atención, no lo creyeron. ¿Y saben por qué no lo creyeron? Porque ellos tenían expectativas personales de lo que Jesús vino a hacer o debía hacer en sus vidas. Después de todo, nosotros miramos a los discípulos como si ellos fueran estos seres espirituales que Dios los escogió porque tenían una fe audaz. Y nos recordamos que la razón por la cual Él los escoge a ellos es porque ellos eran tan humanos como nosotros. Ellos dudaban igual que tú y yo dudamos. Ellos tenían preguntas. Ellos a veces se les hacía difícil de entender, a veces no, todo el tiempo. Ellos eran cabeciduros. Era difícil a veces entender lo que el Señor enseñaba. Y ellos esperaban un líder político. Decían: este es de Dios, vemos los milagros, pero este es el que nos va a sacar de este problema. Nosotros vamos a ser parte de su gabinete, vamos a tener una oficina, vamos a salir del dominio en el cual estamos. ¿Están conmigo? Esto es lo que ellos pensaban. Y siempre que nosotros tenemos expectativas de lo que Dios va a hacer, muchas veces Dios habla, pero nosotros no escuchamos porque no estamos escuchando lo que queremos escuchar. Así que si hoy tú tienes expectativas de lo que Dios debe hacer en tu vida, yo te recomiendo que hagas algo, que seas como un discípulo humano, pero que en estos momentos tú digas: ok, estas son mis expectativas, ¿cuáles son las tuyas? Porque si tú estás aquí y no estás vivo, tiene que ocurrir en ti el día que lo cambia todo. Así que esta mañana, en tristeza y devastado, llorando, ojos hinchados, confundido, es como en un estado de surrealidad. Surreal state, en English is better. A surreal state, un estado surreal. Llega el domingo por la mañana y aquí aparece María Magdalena. Y ahora vamos a examinar un poquito más adentro. Síganme. María Magdalena no solamente era mujer, dice la Biblia que era la mujer que Jesús había libertado de una opresión
de 7 demonios. Era una mujer que había estado esclavizada en su vida espiritual. Y yo creo que algunos pensarían que si Jesús va a resucitar, la primera persona con la que Jesús va a hablar es con alguien como que está esperando que resucite. Tú sabes, como que alguien que la tiene bien cuadrada, alguien que definitivamente entendió todo el proceso. Pero Jesús llega a la persona menos esperada. Ella es la primera que ve la tumba removida y vacía. Y si ustedes leen, hoy no lo vamos a leer, en este mismo capítulo, algunos versos más adelante, ella es la primera persona con la que Jesús habla después de haber resucitado. Y es ella como mujer la que recibe la noticia y Jesús le dice: ve y cuéntale a los demás, a los discípulos, que me viste resucitado. Confió Jesús el mensaje que lo cambia todo a la mujer menos pensada. Y si Jesús hizo esto con esta mujer, el mensaje para nosotros, ¿cuál es? Que Dios puede hacerlo también con nosotros. Que Dios nos ama a nosotros también, aunque a veces pensamos que somos las personas menos esperados, menos adecuados. Entonces ella lo ve, está vacía la tumba, corre y dice que ella vio. Y en ese primer momento, el verbo que se utiliza para la palabra ver es blipo, que significa observar. Y yo creo que esto es un contraste con lo que todos nosotros experimentamos cuando se trata de conocer al Jesús resucitado del cual nosotros predicamos. Nuestra relación con el Jesús que resucitó comienza con una observación inicial. Es con una observación que no es a profundidad. Yo voy a ir a ver cuál es la noticia. Algunos de ustedes están aquí porque alguien los invitó y dijeron: yo voy a ir allí y voy a ver y voy a escuchar. Algunos de ustedes posiblemente no creen en la resurrección. Y hay muchos que tienen grandes dudas con que Jesús resucitó. Y están aquí, blipo, están aquí observando. Vamos a ver esa tumba vacía. Ese es un proceso inicial. Y todos nosotros hemos tenido momentos en nuestra vida en la que nuestra relación comienza observando. En mi vida, eso se dio cuando yo tenía 0 años, o sea, desde que nací hasta los 12 años. Esa fue mi temporada de blipo. Yo comencé a observar quién era Jesús primero en Añasco, junto a mis padres. Ellos eran pastores de una iglesia. Y en esa temporada yo comencé a conocer quién era este Jesús resucitado a través de mis padres. Yo los observaba. Y lo que yo veía en ellos era lo que yo recibía de Jesús y de ese Jesús resucitado. Y la buena noticia es que en mi caso, mis padres fueron lo mismo en la iglesia que fuera de la iglesia. Y yo vi un Jesús íntegro. Y eso me ayudó. Entonces yo vi unos padres que amaban a las personas. Y yo dije: pues Jesús ama a las personas. Porque cuando nosotros observamos en esa primera etapa, aprendemos por alguien más. Yo aprendí a servir en la iglesia y como hijo de pastor yo era el tapahueco. Cada vez que alguien faltaba en la iglesia para hacer algo, ¿quién lo hacía? Yo. Entonces cuando el que iba a cantar no llegaba, ¿a quién le tocaba cantar? A Nico Fernández. Decía, mi papá decía eso. Nico, yo nunca sé por qué eso debe ser algo cultural. Nico, muy gracias por la corrección cultural. Estoy perdido. Nico, no sé quién es Nico, pero mi papá decía Nico Fernández. Pues Nico Fernández se levantaba y yo sabía más que 3 canciones. Sabía, Jesús está pasando por aquí. Yo siento un gozo en mi alma. Y una que se llamaba El Rubio de Galilea. ¿Okay? Y yo las cantaba a las 3, pero entregado. Y cuando faltaba el de las congas, ¿quién tocaba congas? Nico Fernández. Y cuando, tú sabes, alguien iba a hablar y no llegaba, Nico Fernández. Y yo amé la iglesia. Y recuerdo que a eso de los 7 o 8 años, llegó un momento en mi vida que yo creo que debe llegar a la tuya también. Y es ese momento en el que tú tienes que reconocer tu necesidad personal de salvación. Es ese momento en el que alguien desempaca el evangelio de una forma tan clara que tú puedes entender lo que Él hizo en la cruz y lo que significa la resurrección. De alguna forma, el método que usaron, la historia que usaron, pero tú lo entendiste y te viste a ti mismo y dijiste: wow, es cierto. No importa lo bueno que yo sea,
o lo bien que yo me porte, nada gana ese perdón inmerecido que Dios me quiere regalar. Y tú te ves a ti mismo como un pecador, porque lo somos. La Biblia dice que todos pecamos y que todos estábamos lejos de poder tener una vida eterna y una relación con Dios. Y qué bueno que eso pasó en mi vida, el momento de la declaración. Yo recuerdo que fue real, y si no te ha pasado, es importante que suceda. Y yo recuerdo que lo hice ese día y lo hice como 3 o 4 veces más en mi vida, para asegurarme, tú sabes, era como que cada vez que alguien decía, tú quieres darle tu vida a Cristo, yo volvía, levantaba la mano, yo le daba mi vida a Cristo cada vez que yo podía, por si acaso, tú sabes, para que la tengas bien guardadita. Cógela ahí y guárdala bien. Y vamos creciendo en esa etapa hasta el punto de entender que si ya lo reconociste y lo declaraste, eso sucedió. Y el Señor escuchó esa oración. Y mi etapa de blipo terminó a los 12 años, cuando mi familia decide mudarse de Añasco a Bayamón, y llegamos a Bayamón y comienza una etapa diferente. En la historia que estamos leyendo, esta etapa también comenzó porque en el verso 2 vimos que Simón y Pedro salen corriendo, tienen esta carrera, llega primero, Pedro y Juan, llega Juan primero y dice que bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y la palabra que se usa en el idioma original, porque la Biblia no se escribió en español, en griego, en este momento cambia, ya no es blipo, ahora es tereo o teorio, que significa examinar. Y lo que me interesa es que al principio este autor nos deja saber que cuando se trata de la resurrección, primero era blipo. Vamos a ver, no sabemos. Pero después pasó a un proceso de examinar personalmente. Y en el verso 6 dice, luego llegó Simón, Pedro tras él, y entró al sepulcro y vio. ¿Y saben qué? También ese verso es el mismo. Ese verbo ahí es teorio, que significa examinar. Este es el momento en el que Juan y Pedro pasan a una etapa de examinar lo que están viviendo. Y yo creo que Juan se detuvo antes de entrar a examinar simplemente porque tenía temor. Y yo voy en el último momento, en el de comprender, voy a explicar un poco más por qué yo creo que él tenía temor. Y yo creo que te va a hablar, pero vamos a empezar entendiendo de que si no entró había algo. Y yo siempre pienso que esta etapa de examinar personalmente quién es este Jesús resucitado toma tiempo. Y a mí me tomó desde los 12 hasta mi etapa de universidad. Y les voy a decir cuál fue mi situación. En mi caso, yo estaba entonces sirviendo en la iglesia, pero entré a mi etapa de adolescente. Y empecé a darme cuenta que dentro de mí habían cosas que yo mismo no entendía. ¿Cuántos de ustedes pasaron en esa etapa? Yo solo. O algunos de ustedes. ¿Cuántos de ustedes todavía están en esa etapa? Que hay cosas de adolescentes en nosotros que no entendemos. No sea guajero, levanta la mano conmigo. Vamos a ser honestos. Esta es una etapa que dura tiempo en nosotros. Es una etapa de examinar cómo es posible que yo ame a Dios, pero siga teniendo estas luchas internas, estas luchas de identidad, estas luchas de carácter, estas luchas sexuales, estas luchas con diferentes adicciones. ¿Cómo es posible que yo sepa de un Jesús que me perdona y me ama y que tiene propósitos conmigo, pero que en momentos yo no pueda vivir en esa realidad? Y yo empecé a tener situaciones como cualquier joven, como cualquier ser humano. Y en ese proceso empecé a mirarme y dije, Señor, qué difícil, qué complicado. Esta etapa de examinar está llena de preguntas, llena de dudas. Llegas a la universidad, empiezas a conocer historias. Hay gente que dice que no se puede comprobar que Jesús resucitó, aunque cuando tú analizas de manera concreta en un método científico y analítico y de investigación, te das cuenta que la historia no ha podido reprobar el acto de que sabemos que Jesús resucitó. Y no tengo todo el día para hablar de eso, pero hay preguntas y tú estás ahí medio, ¿qué hago, Señor? Es una etapa de examinar. Y es normal. Dile al que está a tu lado, es normal. Dile, es normal. Díselo en inglés para que no se duerma. Dile, it is normal. It is normal. It is normal.
Esta etapa en mi vida se puso difícil porque saliéndome de la iglesia en la que yo crecí y servía junto a mis padres, cuando yo miraba a la iglesia en general en Puerto Rico, me chocaban tantas cosas. Y aún dentro de nuestra iglesia yo tenía preguntas. Y yo decía, Señor, es que esto no se me parece a lo que tú dijiste que ibas a edificar. Porque Jesús mismo dijo, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno, las puertas del Hades, las puertas del reino de las tinieblas no prevalecerán contra ella. Cuando Jesús hace esta expresión y dibuja el futuro de la iglesia, Él está viendo una iglesia que está a la ofensiva, que su luz entra a los lugares que el reino de las tinieblas está dominando y que la iglesia está ganando. We are winning. La iglesia que Jesús dibujó es una iglesia en el offense, no una iglesia scared en el defense. Pero cuando yo miraba y todavía miro la iglesia en general, yo veo más una iglesia asustada que piensa que el que tiene las puertas es la iglesia para aguantar que el mundo no entre y la contamine. Pero lo que Jesús dijo fue, el reino de las tinieblas es el que tiene las puertas y está tratando de que la luz no entre, pero no puede aguantar el empuje de la luz de Cristo. Eso a mí me emociona. Pero, aunque me emociona, en aquel momento me desilusionó. Y yo tuve una desilusión profunda con la iglesia al punto que pensé abandonarla. Y yo iba y estaba presente físicamente, pero mi corazón no estaba allí. Y ese es mi proceso de examinar y te termino la historia ya mismo. Pero ¿cuál fue el tuyo? Quizás tú estás aquí y tu bagaje no es de iglesia. Incluso cuando tú comenzaste a observar, ese Jesús resucitado fue los otros días y fue de adulto. Y no adulto, de adulto. Tengo la voz cansada, la lengua cansada, pero Dios me va a dar fuerza. Quizás fue de adulto que pudiste empezar a observar y hoy estás en el proceso de examinar. Y si estás aquí examinando, bienvenido. De eso se trata. Queremos que estés aquí. Es más, no tienes que creer para pertenecer. Ya tú eres parte de nosotros, aunque no creas lo mismo que nosotros. Te amamos en este lugar, te recibimos, porque esto es un proceso. Dile al que está a tu lado, this is a process. Dile, this is a process. Esto es un proceso. Como no hay nadie al lado tuyo, te voy a decir, this is a process. This is a process. Esto es un proceso. Ok, primero observa y después examina. Pero entonces vas a llegar a lo que sucede en el verso 8. Que no sabemos cuánto tiempo pasó ellos allá adentro examinando que Jesús no estaba. ¿Qué estaban haciendo? Pensando en lo que Él había dicho. Estaban diciendo, ¿será posible? Él había dicho que iba a morir y que iba a resucitar. Y yo por lo menos dije, pegó la de la cruz, pero no sabía que iba a resucitar. Y estoy aquí y ellos analizando ese proceso. Están conmigo en la tumba, están allá adentro y ellos pensando. Y de momento en ese proceso de examinar hubo algo que lo cambió todo. Y es el verso 8, dice que cuando Juan entró a la tumba, él vio y creyó. Y una vez más, el verbo para ver cambia en el idioma original. Y el verbo que se usa es eido, que significa comprender completamente. Déjame decirte lo que Juan nos está queriendo decir a nosotros. Mira, yo empecé mirando de lejos. Después tuve dudas y preguntas y me desilusioné. Pero entonces entré a la tumba y pude comprender. Este es el momento en el que todo cambió en la vida de Juan, porque este es el momento donde las promesas que habían muerto desde el viernes, de momento comienzan a tener vida. Él estaba llorando esmelenado, no había dormido como ninguno de los discípulos desde el viernes. Su vida era un fracaso. Él estaba pensando volver hacia atrás. Pedro ya tenía en la mente irse a pescar. Tú sabes, este era el proceso en el que ellos estaban. Pero allí, para Juan por lo menos, él nos quiere dejar saber que llegó el momento eido donde él dijo,
ya sé lo que pasó. Es el momento en el que él comprendió personalmente que Jesús había resucitado. ¿Qué pasó aquí? Que este es el momento donde Jesús resucitó dentro de Juan. Y dije Pedro, dentro de Juan. Jesús quiere que este momento ocurra también en tu vida. Jesús quiere que este momento pase en el que Él pueda resucitar. Estoy bien. No te preocupes que va a resucitar mi hijo. Tú verás, gracias. No. Estoy bien, gracias. Eres mi madre, me quieres dar agua. Tranquila, estoy bien. Vente, Carlos, ven conmigo, vente, vamos allá otra vez, Carlos. Él está ahí adentro y él estaba llorando, pero este es el momento donde Jesús resucita. La palabra dice que el mismo espíritu que resucitó a Jesús de los muertos habita en nosotros. Esto es una posibilidad para nosotros. Este es el momento en el que nosotros entramos a la tumba. Y escúchame bien. La tumba representa el lugar donde guardamos las cosas que están muertas. Y yo creo que algunos de ustedes han visitado la cruz. Algunos de ustedes conocen la cruz, han conocido el dolor de la cruz, pero todavía están llorando. Y algo ha pasado en su vida, una situación que te marcó y pensaste que fue Dios el que te desilusionó. Específicamente aquellos que están desilusionados por la iglesia. Yo quiero decirte que Jesús quiere que tú entres a la tumba, ya no física, sino el lugar donde tú has guardado todos esos pensamientos de muerte que te han apartado por mucho tiempo de vivir las promesas que Él tiene para ti. Pero también quiero hablarte a ti que no creciste en la iglesia, que te has descalificado porque sabes que viviste lejos de Él y que has experimentado cosas que te hacen sentir indignos o indigno del amor de Dios, separado del amor de Dios. Y Dios te está diciendo, no te descualifiques. Esas cosas que te causaron muerte, tú tienes que entender que yo resucité. Y cuando yo resucité, todo lo que yo hice en la cruz pasó a ser irrefutable. Dije que te perdonaba y te perdono. Perdono cada uno de tus pecados. Perdono hasta el más feo de ellos. Amo hasta el más rechazado. Aquellos que para las personas son los últimos en la lista, los invito a mi mesa. Todo lo que Él prometió en la cruz se hizo posible cuando Él resucitó. Pablo dice en la escritura que si Él no hubiera resucitado, en vano es nuestra fe. Nosotros estamos aquí, si eso no hubiera pasado, haciendo un jueguito entre nosotros. Y yo oro que cada día ocurran momentos eidos en cada uno de los corazones de ustedes. Porque cuando eso sucede, tú dejas de llorar el pasado y comienzas a vivir el futuro. Cuando eso sucede, tú te olvidas de las cosas que te tenían amarrado y empiezas a caminar en una nueva autoridad. ¿Cómo yo lo sé? Porque después de que ellos vieron a Jesús resucitado, Jesús se le aparece a María Magdalena, a los 12 discípulos, a otros discípulos, y en Hebreos se nos dice que Él se le apareció a 500 personas más. Todos estos testigos que lo vieron ocularmente, y hasta Tomás, el que dudaba, que Jesús le dijo, ¿tú dudas que soy yo? Que esto es un cuerpo físico. Pon ahí, toca y pon tu dedo, ponlo ahí. Y después Jesús le dice, tú eres bienaventurado porque creíste, porque tocaste y me viste y creíste. Pero bienaventurados son los que creen sin tener que tocar y sin haberme visto. Y esos somos nosotros, los que recibimos la resurrección en nosotros, aún sin verlo presencialmente. La convicción clara del Espíritu de que Él resucitó y que ahora vive en nosotros. Por lo tanto, ¿qué tú haces en la cruz llorando? ¿Qué tú haces descualificándote todos los días? Tienes que visitar la tumba. El Señor me decía, muchos han visitado la cruz, pero tienes que visitar la tumba y ver
que está vacía por ti mismo. Tienes que entender que eso hace posible todo lo que Él prometió para ti. Y lo que a mí me interesa terminar en esta historia es un detalle que hemos estado pichándole desde el principio, hablando buen puertorriqueño. Y es que él corre porque él escucha la noticia de María Magdalena. Y yo creo que esto es lo que sucedió. Cuando él escucha la noticia, él empieza a pensar que hay esperanza. Y él empieza a correr con esa idea de que puede ser posible, que lo que él había dicho. Pero cuando él llega al frente de la tumba, él no entra. Y esto es lo que yo pienso, no es lo que dice la Biblia. Yo pienso que él no entra por temor a ser desilusionado, por temor a que Jesús estuviera allí muerto y que él quedara completamente sin esperanza. Algunos de ustedes no tienen esa revelación personal de resurrección porque tienen temor de que lo que Él prometió no suceda en sus vidas. Les voy a decir por qué. Porque llevan muchos años luchando con lo mismo y todavía no han podido tener victoria sobre eso. Y dicen, es que tengo temor de aceptar esto, tengo temor de entrar a la tumba porque si Jesús no hace lo que Él promete hacer, entonces ya no me queda nada. Esto es como cuando hay alguien que recibe una promesa de Dios que no puede tener hijos. Yo he visto esto. Y recibe la promesa, vas a tener hijos a través de la palabra, a través de la oración. Y quizás alguien lo dijo. Y hay muchas cosas que la gente dice que nunca pasan y que son 1000 disparates. Pero yo he visto cosas reales. Y esta persona después de 8 años, conozco, queda embarazada. Llega la prueba positiva. Está emocionada. Es como cuando María llega y le dice, Juan, ¿movieron la piedra? Él se emociona. Es como cuando esa pareja ve por primera vez que la prueba es positiva, se emociona. Pero dice, no le digamos a nadie. Porque tiene miedo de que si se lo dice a alguien y el embarazo no se da, ¿sabes lo que pasa? Dice, es que no quiero ilusión. ¿Y cuántos de ustedes todavía están viviendo en la idea de que no quieren ilusionarse? Deja la idea atrás. Jonathan, no me atrevo a entrar solo. No tienes que entrar solo a esos lugares. Lo que me encanta de esta historia es que Juan llegó, no pudo, pero esperó a Pedro. Y cuando vio a Pedro, entraron los dos juntos. Porque la fe no es para vivirla solo. Hay lugares que algo pasó en tu vida que murió, pero tú no vas a entrar solo. Porque hay una iglesia que está diciendo, vente, vamos a entrar juntos para ver que verdaderamente Él ha resucitado. Hoy es tu día para que alguien te eche la mano y te diga, se acabó el lloro, se acabó la descualificación. Yo voy a vivir como el Señor me promete que puedo vivir. Me voy a acercar a ver al Jesús resucitado. Ya la cruz la creo, ahora disfruto de su vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Levántate conmigo y vamos a tener un momento de oración en esta noche. Vamos a tener un momento de abrirle el corazón a Jesús. El equipo de worship está aquí. Hay un momento especial. Hay un ambiente especial para alguien que llegó hoy. Alguien que necesita que alguien le eche la mano. Llegaste al lugar correcto. Este es el lugar donde van a entrar contigo a la tumba. La tumba es el lugar que representa donde guardamos las cosas que murieron. Y yo sé que algunos de ustedes ya han hecho la declaración de que necesitan un Salvador. Pero hay algunos que nunca han tenido esa revelación de que, wow, esto era imposible sin tu resurrección. Hoy es tu momento de tomar este tiempo. Y ahí donde estás, escuchar esta canción y lo que vamos a cantar y preparar tu corazón. Y si a través de esta canción y de este momento tú sabes que este día es el día que lo cambia, tú tienes que tomar el paso. Porque eso es lo único que nosotros no podemos hacer. Eso es la obra del Espíritu Santo. Pero si Él te está tocando y te está diciendo, hoy es el día, hoy es el día, yo te diría que vinieras. Y si no te atreves, estás ahí, esto no te va a desilusionar. Vamos a orar contigo y comienza el proceso de Eido en tu vida.
Es un milagro que comienza hoy y se extiende el tiempo que sea necesario, pero tu vida no va a ser igual. Tu vida va a ser una vida resucitada. Yo estoy un poco emocionado porque yo sé que hay personas que hasta este día no habían tenido la experiencia de entender esto, pero hoy van a ser resucitados porque Cristo va a resucitar en sus corazones. ¿Qué tal si oramos? Señor, gracias, mientras cantamos esta canción? Abrimos nuestro corazón y queremos orar por personas que van a pasar. Aquí estoy, te necesito.